¿Quieres estudiar la Biblia, pero te sientes desorientada, no sabes por dónde comenzar, no sabes qué recursos de estudio son convenientes usar? Hoy te voy a hablar de una excelente opción para poder comenzar a estudiar la Biblia. Además, te voy a proponer un plan de estudios para que puedas iniciar ya en cuanto termines de ver este video. Y como si fuera poco, te voy a compartir un excelente recurso de apoyo y completamente gratuito. Primero que nada, dejemos algo en claro. Estudiar la Biblia no es lo mismo que leerla. Un devocional no va a ser lo mismo que un estudio exhaustivo y bien planificado. Sin embargo, para poder estudiar la Biblia es importante que por lo menos la hayas leído completa una vez. Estudiar la Biblia es analizar, es comparar, es comprender, pero también es aplicar. Estudiar la Biblia es un proceso largo. Si tú quieres comprenderla, si tú quieres entenderla en contexto, sin doctrinas, sin teología que pueda desviar el mensaje principal, el mensaje histórico de la Biblia, deberás ser constante, perseverante, pero también paciente. No creas que debes de saberlo absolutamente todo, entenderlo todo. Vamos a ir hablando conforme avancemos en el video cómo lo puedes lograr y hasta dónde puedes abarcar según el nivel o los conocimientos que tienes hasta ahora. Para poder definir qué recurso de estudio vas a usar, desde dónde vas a partir o cómo vas a planificar tus estudios, es importante que reconozcas desde dónde estás empezando, es decir, qué es lo que sabes hasta ahora, qué es lo que has leído, qué es lo que has entendido, si tienes dudas específicas o si estás desde cero queriendo conocer de la Escritura. Supongamos que quieres empezar desde cero. Quieres empezar desde cero a entender la Biblia. Ya la has leído probablemente, pero ahora la quieres analizar, quieres comprender, tienes ciertas dudas. Bueno, primero que nada debes de saber que hay 4 principios básicos para poder estudiar la Biblia. Estos son los siguientes: Pashat, que es literal; Remes, que es figurativo; Drash, que es profundo; y Sod, que son misterios. Si partimos desde cero, es primordial que leamos y entendamos la Biblia de manera literal, que analicemos lo que se nos está diciendo sobre un personaje, sobre un lugar, sobre un evento, un acontecimiento, lo más literal posible, en dónde se dio ese lugar, qué fue lo que ocurrió, y tal cual leemos, eso es lo que entendemos. Eso sería estudiarlo en Pashat, en literal. Y en este punto sí sería importante irse de manera cronológica. Es lo ideal para no perder la secuencia de los eventos bíblicos. El siguiente paso sería, una vez que ya leíste la Escritura y que ya la analizaste de una manera literal, tal cual lo que leíste, entendiste, ahora empieza a extraer analogías de lo que tú has leído y cómo las puedes aplicar en tu vida. Esto implica que cuando estás leyendo un texto, tú puedas verte en la historia. Vamos a poner un ejemplo: Hannah. Hannah, la madre de Shmuel, o Ana, la madre de Samuel, como lo tenemos en las traducciones al español, fue una mujer que estuvo pues dolida porque no podía concebir, y cuando concibió a su primogénito Shmuel, ella lo dedicó al Eterno, llevándolo al Mishkan para que estuviera ahí sirviendo con el ministro Elí. Lo que nosotros leemos literalmente pues es que era una mujer estéril, que era una mujer que cuando concibió hizo un voto al Eterno y lo entregó. Pero lo que también podemos ver ahí de manera figurativa es que nosotros debemos de aprender a perseverar, debemos de aprender a esperar, debemos aprender a confiar en el Eterno, y que en el momento en el que Él nos responda a nuestra petición, lo que tenemos que hacer con ello es exaltarle, es entregar lo que el Padre nos da para su servicio. Y son cosas figurativas que te pongo como ejemplo para que tú puedas comprender cómo podemos pasar de lo literal
a lo figurativo y de ahí extraer una enseñanza aplicable para nosotros. El tercer paso sería que una vez que ya leíste, que ya comprendiste lo literal, una vez que ya extrajiste también de ese texto una enseñanza aplicable a tu vida, ahora vamos a exigirle más al texto, vamos a profundizar un poco más haciendo uso de recursos extrabíblicos, por ejemplo, de cultura, de geografía, de idioma, de qué otro aspecto, por ejemplo, yéndonos a los diccionarios, yéndonos a la historia, al contexto, yéndonos a etimología de palabras, ya empezamos a rascarle más al texto y esto sería el estilo o el aspecto de estudiarla según el drash, según aquello que tiene que implicar el profundizar aún más allá de lo que leemos y entendemos. Aquí sería, por ejemplo, preguntarnos cómo, quién, dónde, cuándo, por qué, para qué, de dónde. Y si yo estoy analizando un texto, ver cuál es otro texto de apoyo a ese versículo o a esa historia. Indagar en los profetas, por ejemplo, si hay algo referido. Es decir, irnos más allá de solamente lo que entendemos, lo que extraemos para nuestras vidas y ahora tratar de comprender todo lo que rodea a ese texto que estamos analizando. Esto sería estudiarlo en drash. La siguiente manera de estudiarlo sería el sod. El sod ya es un aspecto mucho más profundo, ya implica más que nada la revelación que el Eterno le da a cada creyente. Y en este aspecto es importante mencionar que no es algo que se revele como si fuera por primera vez, sino es algo que el Eterno permite a través de su presencia en la vida de cada creyente que ha sido renovado en él, en el Mesías, que comprenda esos anuncios, esos mensajes de la Escritura que ya habían sido dados de antemano, que los pueda comprender y que los pueda poner o colocar según el contexto correcto de la historia y del cumplimiento de las profecías. Esto es algo muy importante que lo comprendamos porque no solamente implica el hecho de que alguien entienda algo que, aunque para él sea nuevo, pues sea nuevo para todos, sino que es algo que ya fue dicho, pero que la persona recientemente está, vamos a decirlo así, descubriendo o revelando. Esto es algo como lo que le sucedió a Kefa, que conocemos como Pedro, este discípulo de Yeshua, que en Mateo 16, 13 al 17, se menciona cuando Yeshua le hace una pregunta a sus discípulos y les dice, ¿qué dice la gente de mí? ¿Quién dicen que soy yo? Y entonces Kefa le responde, pues tú eres el hijo del Elohim Altísimo. Yeshua le dice, bien has dicho, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi propio Padre. Esto es algo muy importante porque aquí nos está mencionando que Kefa tenía una revelación, había comprendido algo que ya había sido escrito, ya había sido anunciado, pero que en ese momento él conectó con esas profecías, con esas palabras que se venían hablando desde antaño y que el Ruach del Todopoderoso, el Espíritu del Eterno como se conoce, le había dado a entender a Kefa y entonces él así lo expresó, así lo manifestó. Y eso es algo que estuvo ocurriendo todo el tiempo y es algo que sigue sucediéndonos hoy en día cuando nosotros nos acercamos a conocer más de la palabra y empezamos a entenderla a través del espíritu de la profecía que está sujeto también al Mesías. Y esto es algo que no es porque nosotros lo queramos interpretar a nuestra propia conveniencia, sino porque el Ruach, la presencia del Eterno, está revelando en cada creyente. Hay que tener mucho cuidado con interpretaciones de apariencia fantástica, estilo cabalista, porque esto es algo que muchas veces las personas que están estudiando la Biblia y que quieren ser como más exhaustivas y que se quieren meter a profundizar, suelen tomar ese camino pensando que eso es algo pues misterioso y es algo fascinante, impactante, leer algo y aparte irse a la gematría y analizarlo desde el hebreo según las interpretaciones rabínicas o según la Kabbalah. Todo esto hay que tener mucho cuidado porque no es lo que significa estudiar en Sod, porque no es algo que está revelando el Eterno, sino que más bien son adaptaciones según una ideología, según la mística judía,
que es algo que no tiene nada que ver con la revelación del Mesías y que no podemos tomarlo y agarrarlo como recurso de estudio, y sobre todo porque es algo que no apunta a exaltar la figura del Mesías Yeshua, sino todo lo contrario. Entonces sería algo completamente incongruente. No podemos tomar ese camino. Hay que tener mucho cuidado con las interpretaciones también doctrinales o gnósticas que puedan parecer o que puedan pretender traer mensajes revolucionarios o sobrenaturales o de cosas que pues realmente no tienen sustento bíblico, como por ejemplo aquellas doctrinas que hablan del derramamiento del Espíritu y dicen que esto es ciertas manifestaciones extrasensoriales o sobrenaturales, ¿no? Esto no tiene nada que ver con lo que es el Sod. El Sod simplemente pues es una interpretación que es revelada a través del Ruaj y que es el mismo Ruaj en todos, que no puede contradecirse y que no puede causar confusión, sino al contrario, revelar y mostrar la palabra que ya había sido dada para que todos nos encaminemos en ese mismo sentido, exaltando al Eterno a través del Mesías y cumpliendo la Torah. Eso es lo que el espíritu de la profecía ha guiado desde antaño y lo sigue siendo ahora, hoy en día. Recuerda que todo lo que estudies, todo lo que analices, tiene que estar respaldado y sustentado por la Torá, los salmos y los profetas. De ahí es en donde está sustentado todo el mensaje de la buena nueva. Todas las palabras que habló Yeshua, todas las palabras que habló Shaul o Pablo, todas las palabras que hablaron todos los apóstoles están sustentadas en la Torá, los salmos y los profetas. Ese debe de ser el parámetro y la línea que nosotros nunca debemos de perder para asegurarnos de no estarnos desviando del mensaje bíblico, histórico y profético. Tú puedes estudiar la Biblia según tus necesidades y según tus inquietudes, puedes tomarlo por temas o también puedes hacerlo por secciones. Puedes decir, bueno, en este momento quiero estudiar solamente la Torá, después voy a estudiar los escritos, después voy a estudiar los profetas, después me voy a las palabras del Mesías, después me voy a las cartas, después me voy, no sé, por ejemplo, Apocalipsis. Es decir, bueno, tú puedes agarrar el plan de estudios que tú quieras crear y según tu necesidad. Yo te voy a proponer hoy un plan de estudios basado en secciones, en 9 secciones que para mí son como las fundamentales de lo que nosotros como creyentes debemos de comprender y debemos de tener bien entendido. No implica que nos hagamos súper expertos y que seamos eminencias en la Biblia y la historia y la profecía. Simplemente son aspectos que como creyentes no pueden estar como con confusiones o divagando, ¿no? Simplemente tiene que ver con la esperanza que nosotros tenemos, con la historia bíblica, con la historia del Mesías. Son aspectos básicos. Entonces yo te voy a proponer dividir la historia bíblica en 9 secciones e irte poco a poco. Tú lo puedes hacer verso por verso o lo puedes hacer de manera panorámica. Más adelante te voy a decir con qué recurso puedes tú apoyarte. Las secciones que yo te propongo usar para poder iniciar tu plan de estudio serían las siguientes. La primera sería el origen de la humanidad. Esto lo podríamos seccionar de Génesis capítulo 1 al capítulo 11, versículo 9, más o menos desde la creación, el diluvio y un poquito después. Después el segundo punto o la segunda sección sería el origen de un pueblo, que ya sería Génesis capítulo 11, versículo 10 a Éxodo capítulo 13. La tercera sección sería el pacto y el servicio, que sería desde Éxodo 14 hasta Deuteronomio. La cuarta sería la tierra prometida, que sería Josué y Jueces. La quinta sería la rebeldía de Israel y el reino, que sería abarcando los libros de Samuel, Reyes 1 hasta segundo de Crónicas capítulo 9. La sexta sería la división del reino, que esto sería de segundo de Crónicas 10 al 36.
La séptima sección sería el juicio a los dos reinos, los exilios y la restauración de Sión, que sería con los libros de Isaías, Jeremías, Esdras, Nehemías y los profetas menores. La octava sería el Mesías y el plan de redención, que sería Mateo, Lucas, Hechos y Hebreos. Y la última y novena sería el pacto renovado y la esperanza futura, que podrías estudiar esto en Corintios, Efesios, Segunda de Tesalonicenses y Segunda de Pedro. Si has llegado hasta esta parte del video y te está siendo útil, por favor no olvides suscribirte, no olvides dejarme tus comentarios, tus opiniones, tus aportes y compartirlo. Yo te he mencionado solamente algunos de los libros en donde está más abarcado cada uno de los temas. Y en mi opinión, estos son los aspectos que tenemos que tener claros. La creación, el origen de un pueblo, cómo fue la historia de ese pueblo, todo lo que pasó con ese pueblo de forma básica, el reino cuando se divide, las promesas dadas a Israel, las promesas que Israel pues no cumplió, su parte del pacto que no cumplió, lo que sucedió, los exilios, el regreso del exilio, la restauración del reino, todo esto es básico, es súper importante tenerlo cronológicamente bien entendido para que entonces no desviemos el mensaje de la buena nueva, no desviemos el mensaje de Yeshua y pretendamos tomar profecías que fueron dadas antes y que fueron cumplidas para trasladarlas a un futuro cumplimiento, para tomarlas y decir que se van a volver a cumplir o que tienen dobles cumplimientos o que son sombras proféticas, nada de estas cosas, porque entonces ahí es en donde se cae en tergiversar, en manipular y de donde nacen doctrinas falsas. Esto es muy importante porque entonces el sustento de doctrinas como las tribus perdidas y otras, y que el regreso del exilio y que la aliyá a la tierra de Israel y todo esto son precisamente malas interpretaciones por no estudiar la Biblia en su contexto histórico y desfasar la profecía para traspolarla al futuro cuando esto es algo que ya ocurrió, ya se cumplió. Así que bueno, esto nada más dicho sea de paso para que tengas el entendimiento de por qué te estoy diciendo. Es importante tener clara la historia bíblica, la historia de Israel hasta el Mesías, para poder entender la Biblia en su contexto real. Entonces, una vez que tú ya tienes tu plan de estudios, que tú decidiste cómo vas a empezar, si vas a estudiar, por ejemplo, si tú tomas esta propuesta que yo te estoy dando de estas 9 secciones, tú ya vas a decidir si los estudias cada uno de los libros verso por verso o si quieres agarrar el recurso panorámico. Y aquí es en donde te voy a compartir un recurso completamente gratuito en donde vas a tener varias explicaciones de toda la Biblia, porque son varias vueltas las que se le han dado al estudio bíblico y además cada una se ha grabado, aunque otras no están grabadas porque pues fueron hace mucho tiempo, pero las más recientes todas están grabadas, y no solamente de los comentarios de toda la Biblia, sino además por temas, además por según una inquietud en específico, si tienes sobre el milenio, por ejemplo, o si tienes sobre ciertos temas de profecía, o si, por ejemplo, quieres comprender Apocalipsis. Es decir, ya hay diferentes estudios temáticos como recursos. Pero si tú quieres tomar el panorámico o quieres tomar el verso por verso, yo te voy a dejar aquí en la descripción de este video el enlace para que tú puedas acceder a la página de la Casa de Estudios Cielos Nuevos y Tierra Nueva, en donde vas a encontrar el recurso gratuito, completamente gratuito, en audio MP3 descargable, además con diapositivas que tú puedes descargar gratuitamente también, además con estudios en YouTube y muchísimo material para enriquecer tu estudio de la Biblia. Además del recurso de Cielos Nuevos y Tierra Nueva, yo te sugiero que sí tengas a la mano diferentes versiones de la Biblia, ya sea porque las tengas en físico, impresas, o ya ahorita es súper práctico en el celular o en la tableta o donde sea que uses alguna computadora. Pero también recuerda, y también en la página de Cielos Nuevos y Tierra Nueva vas a encontrar recursos de estudio
en la sección de recursos, que también te voy a dejar el enlace en la descripción, para que tú descargues la aplicación que se llama eSword of the Lord. Esta aplicación es muy buena porque, aparte de que vas a poder tener muchísimas versiones de la Biblia, vas a contar con recursos como diccionarios, como, comentarios, aunque vienen comentarios de todo. Eso yo no lo recomiendo y no lo uso tampoco, porque la verdad es de que hay comentarios de todo tipo, hay católicos, cristianos y demás, pero muchos y la gran mayoría pues están según sus doctrinas. Pero aquí lo rescatable, lo importante de esta aplicación son los recursos como los diccionarios. Es muy bueno esto porque además puedes tener la Biblia con los números de Strong e ir directamente a la palabra y analizar las raíces, analizarlas en otros versículos y poder ver así el contexto. Es muy útil, vas a ver que te va a servir muchísimo. Lo puedes descargar también de manera gratuita, instalarlo en tu computadora, todo está ahí en la página de Cielos Nuevos y Tierra Nueva, y vas a ver que vas a ampliar mucho más tu entendimiento de la palabra. Sí es importante también contar con ciertos conocimientos básicos sobre hebreo, sobre griego, sobre la cultura hebrea o sobre otras culturas que se requieren, como la griega, por ejemplo. Sí es importante que tengas conocimientos extra para que puedas entender mejor el contexto bíblico, pero si no lo tienes, no te preocupes, que el expositor, que además es mi esposo, el expositor de Cielos Nuevos y Tierra Nueva, te va guiando con todos estos recursos, con toda esta información extra, para que tú puedas tener todo el panorama completo y entender bien el texto que estés estudiando. Como habrás notado, en el plan de estudios que yo te propongo, hemos omitido varios libros de la Biblia. Esto es porque no es el momento, o no sería el momento, de abarcarle tiempo a otros libros cuando nos estamos enfocando en ciertos temas. Pero todos esos libros, por supuesto que tú los puedes estudiar en el momento que lo desees, de manera, como te decía, panorámica o verso por verso, en otro momento, ya que hayas tú completado los aspectos básicos que debes de saber. Estudiar la Biblia es como estudiar una carrera profesional. Los que han estudiado no solamente una licenciatura, sino que han ido más allá, saben todo lo que implica una carrera, una profesión, todo lo que implica desarrollarse en el conocimiento de algo, de algún área. Esto es algo que puede abarcar toda la vida. Esto es algo que también puede requerir y exigir pues muchos aspectos importantes, como te mencionaba, acerca de conocimientos de idiomas, de culturas, de historia. Esto es algo básico. Y a veces se requiere de más que lo básico para poder entender mejor la profecía. Pero no te afanes, no creas que te es exigente o necesario que tengas que conocer todo esto y que tengas que tenerte todas las respuestas ampliadas y detalladas de la Biblia. La verdad es de que en el estudio de la Biblia, así como en el estudio de una carrera, es algo que es más dado específicamente a las personas que el Eterno ha de llamar para compartir, para enseñar. Por ejemplo, no todos podemos ser médicos, o no todos podemos ser músicos, o no todos podemos ser ingenieros en algo, o no podemos ser todos excelentes pintores. Cada uno de nosotros tenemos diversidad de dones, de aptitudes, de habilidades, que las vamos aplicando según se requiere, y en el caso de la fe, en el caso del cuerpo del Mesías, el Eterno también llama personas para servir de diversas maneras. Por ejemplo, en Israel, en la historia bíblica, no todos eran levitas, no todos servían en el Mishkan o en el templo, no todos eran reyes, no todos podían ser reyes, no todos podían estar en la milicia. No todos, por ejemplo, eran artífices como Betzaleel. Es decir, cada uno, cada grupo de personas, cada alma era llamada según el propósito del Eterno. Igual nosotros, es verdad que como creyentes debemos comprender la Escritura, debemos de comprender, como te decía, los conceptos básicos de nuestra fe, que tengamos claro en qué creemos, por qué lo creemos y hacia dónde es que nos estamos dirigiendo en nuestra esperanza, en nuestra fidelidad al Todopoderoso.
Pero no quiere decir que tengamos que ser exégetas de la escritura, que tengamos que conocer súper bien el hebreo, el griego y tener todas las interpretaciones. Esto es algo que se da de una manera especial, así como no todos pueden enseñar, así como no todos tienen la facilidad de transmitir el mensaje de la buena nueva. No estás obligada a saberlo todo, no estás obligada a comprenderlo todo, no estás obligada a tener todas las respuestas. Vete poco a poco y más si eres mamá, si eres una mujer que también tienes tu servicio en tu hogar, enfócate primeramente en esto. No te digo que no estudies la Biblia, hazlo poco a poco, a lo mejor te es suficiente con escuchar ciertos estudios y tomar ciertas notas, pero no te desenfoques de tu servicio en tu hogar por afanarte en abarcar más de conocimiento. Siempre es más importante que tú te dediques a tu hogar, que tú edifiques tu hogar como una mujer sabia, a tener toda la Biblia súper masticada y súper entendida. Esto es algo que sí me gustaría transmitirte y que pudiera quedarte claro y que te pudiera quitar esa carga o ese peso que tal vez has sentido creyendo que tienes que saber más, porque incluso quizás te puedes estar comparando con otras mujeres. Esto no lo hagas, esto no es propio, no es necesario. Simplemente enfócate en tu servicio como mamá, como esposa, como mujer, y todo lo demás con paciencia poco a poco va a irse añadiendo. Me gustaría mucho que me contaras en los comentarios si aplicaste alguno de los consejos que te compartí en esta ocasión, o si es algo que ya hacías antes, o si tienes otro recurso u otra manera de estudiar la Biblia que te ha funcionado, sobre todo si eres mamá, si eres una mujer pues con tus ocupaciones de hogar. Me encantaría leerlo y además yo creo que le podría servir a más de una de nuestras oyentes. Espero que este aporte te sea útil. Si es así, por favor, no olvides suscribirte si no lo has hecho, si es la primera vez que tú escuchas algún video de este canal, y además pues también compartirlo, porque puedes apoyar a otras mujeres que quizás están buscando cómo estudiar la Biblia. En los próximos videos vamos a seguir abarcando más acerca de estudio bíblico, de temas de mujer, de Torá, de la vida cotidiana, y espero que todo ello pueda ser de crecimiento para ti. Gracias por permanecer hasta ahora y nos estamos viendo en próximos videos.